Derivada de una función aplicando esta definición, que nos dice que el límite, que la derivada de una función, por eso f' no es más que el límite de f de x más, eso es el incremento de x, menos f de x sobre incremento de x cuando el incremento de x tiende a 0. Si le digo, ¿cuál es la derivada de esta función aplicando esa definición? Bueno, la derivada ya ustedes saben que sería 6x, o sea, 3 por 2, 6x. Pues aplicando esa definición, tiene que dar también 6x. Vamos a ver los pasos que hay que dar. Primero, el primer paso es que donde esté x, lo vamos a sustituir por x más incremento de x. Lo que quiere decir que esto sería igual, llevándome de la definición, que el límite va a ser igual a S3 por x, pero esa x la vamos a sustituir por x más incremento de x. Como está al cuadrado, eso va al cuadrado. Menos f de x. Pero ¿quién es f de x? 3x a la 2. ¿Sobre qué? El incremento de x. Cuando el incremento de x tiende a 0. Entonces, ¿a qué será igual? Aquí yo tengo el cuadrado de un binomio. Esto va a ser igual al límite de S3 por el desarrollo de esto, que sería cuadrado de la primera más el doble de la primera por la segunda. Miren ahí, el doble de la primera por la segunda más la segunda al cuadrado. Eso quiere decir que la segunda está al cuadrado, menos, dice la fórmula, f de x, que es 3x a la 2, menos 3x a la 2. Y sigo. Ese 3 multiplica todo lo que está aquí. Por eso digo que eso va a ser igual al límite de 3 por x a la 2, da 3x a la 2. Más 3 por 2 sería 6x por el incremento de x. Y esto sería 3 por incremento de x al cuadrado, sería 3 incremento de x al cuadrado, menos 3x al cuadrado, que es la función dada. Y esto, lo que hay que hacer es que S y este se van y me va a quedar el límite de 6x por incremento de x más 3 por incremento al cuadrado sobre el incremento de x, cuando el incremento de x tiende a 0. Eso es, el primer paso es sustituir por x más incremento de x y operar. Luego que hacemos eso, entonces lo que pasamos es a factorizar. Aquí hay un factor común que es incremento de x, incremento de x. Entonces por eso digo límite, factor común entre los dos sería incremento de x delante de un paréntesis. Ahora divido todo esto entre el incremento de x, se le van esos dos y queda 6x. Divido 3 por incremento de x al cuadrado. Como el incremento al cuadrado significa incremento por incremento, se me va un incremento y me va a quedar 3 incremento de x sobre incremento de x. Entonces el límite cuando tiende a 0. De ahí que me va a quedar, se me van esos dos que son iguales y me queda la derivada va a ser igual al límite de 6x más 3 por incremento de x. Entonces, ¿cuál es el límite? Bueno, va a ser igual a 6x más 3, como el incremento de x tiende a 0. Bueno, simplemente lo que hay que sustituir el incremento de x por su
límite que es 0. Y esto va a ser igual a 6x por 3 por 0. Y eso va a dar 6x, que es lo que tenía que dar aquí, 6x. Así que la derivada sería 6x aplicando la definición. Otro ejemplo que le voy a dar de la derivada aplicando la definición que tenemos aquí es cuando le doy esta función y igual a 5x a la 2 menos 3x. Si yo le dijera cuál es la derivada, inmediatamente ustedes me van a decir que eso es igual a 5 por 2 da 10x y menos 3. Esa es la derivada. Ahora tiene que dar eso aplicando esta definición. Como f de x es lo mismo que y, yo voy a sustituir. Primer paso, dijimos sustituir donde hay x por x más incremento de x. Sustituir a la x por x más incremento de x. Entonces tengo límite de ¿quién? De 5 por x más incremento de x. Sustituir la x por x más incremento de x al cuadrado. Menos 3 por x, que va a sustituirse por x más incremento de x. Dice la fórmula menos f de x o menos y, que es lo mismo. Pero ¿quién es y? 5x a la 2 menos 3x. Por eso menos f de x o menos y, digo menos la función que me dieron, 5x a la 2 menos 3x, sobre el incremento de x, como dice la definición, cuando ese incremento de x tiende a 0. Entonces digo, cuadrado del primero, que sería x a la 2, por 5 daría 5x a la 2, más 2 veces la primera por la segunda, por 5 me daría 10x por incremento de x, más el cuadrado de la segunda, por 5 daría 5 incremento de x al cuadrado, menos 3 por x menos 3x, menos por más daría menos 3 por incremento de x. Y aquí digo menos por más da menos 5x a la 2 y menos por menos daría más 3x. Y eso sobre el incremento de x cuando el incremento de x tiende a 0. Sigo diciendo, la derivada sería igual 5x a la 2 y tengo aquí menos 5x a la 2. Estos dos se le van y tengo aquí menos 3x, tengo aquí más 3x y se le van. Por eso me va a quedar 10x por incremento de x más 5 por incremento de x al cuadrado menos 3 por incremento de x sobre incremento de x. Si el límite cuando el incremento de x tiende a 0. Eso es que se sustituye x por x más incremento de x. Se opera. Luego que se opere, entonces ahora vamos a factorizar. Aquí yo veo que hay un incremento de x, aquí hay un incremento de x, aquí hay incremento de x. Factor común. Entonces digo límite, factorizando el factor común delante de un paréntesis, divido todo eso entre esto, se le va esos dos y queda 10x. Divido esto, 5 por incremento de x al cuadrado, sería 5 por incremento de x por incremento de x. Sobre un incremento de x va a quedar 1, por eso me va a quedar 5 incremento de x y menos 3 incremento de x, que voy a dividir entre el factor común, se me va y va a quedar menos 3. Entonces ahí factoricé. Los dos factores iguales, arriba y abajo, se le van
y le va a quedar el límite de 10x más 5 por incremento de x menos 3 cuando el incremento de x tiende a 0. ¿Y qué va a suceder? Que esto va a ser igual a 10x más 5 por el incremento de x. Pero ¿cuál es el límite del incremento de x? 0. Entonces 5 por 0 menos 3. ¿Por qué? Porque el límite de una constante es la misma constante. Eso ya lo habíamos dicho. Entonces, ¿qué va a suceder? Que la derivada sería igual a 10x, mírenlo ahí, pero cuando yo digo 5 por 0 daría 0 y me va a quedar menos 3, que es a donde teníamos que llegar. Mírenlo ahí. Y' debió dar 10x menos 3 y por la misma definición da exactamente ese resultado.